Muchas gracias, Carla. Vamos a recordar primero el tuit del ministro de Defensa. Tenemos el tuit. A ver, ¿qué es lo que ha tuiteado? Pongo a mi cargo a disposición al señor presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia, excelentísimo presidente Pedro Castillo Terrones. Bueno, esto es una historia que en realidad no comenzó hoy, comenzó por lo menos el fin de semana, ¿no? Con el viernes, con el pase al retiro de los jefes, pues, los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, cuando ya se había desatado toda una serie de versiones muy inquietantes, tomando en cuenta que estas dos autoridades habían sido designadas por el propio presidente de la República tan solo hace 3 meses atrás. Hoy por la mañana, el exministro de Defensa, expresidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, declaró en RPP que, en fin, una serie de agravantes, ¿no?, que realmente vale la pena desarrollar. Y también, por supuesto, hemos visto ya el discurso del propio jefe saliente de la FAP, que fue muy severo frente al propio ministro Walter Ayala sobre las presiones que había recibido. Y lo que dice, pues, el militar además es que su retiro ha sido injustificado. Y por supuesto, el propio ex comandante general del Ejército, el general Vizcarra, ha declarado también a la prensa puntualizando sobre cuáles fueron esas presiones. Estamos precisamente con el general Martos, a quien es un gusto recibir en nuestros estudios después de un tiempo. ¿Cómo está usted? Enrique, Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero es, uno revisando la Constitución, ¿qué encuentra? Encuentra creo que 3 puntos claves que tienen que ver con Fuerzas Armadas y la relación con el poder político. Uno es que estas son no deliberantes. Las Fuerzas Armadas son no deliberantes y es una lección que claramente se ha aprendido desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Ya sabemos lo que pasó y, por supuesto, los miembros de las Fuerzas Armadas lo saben también. Luego, que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía y que el proceso de ascensos básicamente se coordina o se consulta con el presidente de la República sobre la propuesta de los propios institutos, ¿no? Hay unos comités, efectivamente, que evalúan el tema de los ascensos. Aquí, primero, lo que se ha visto, antes de hablar del otro punto que usted ha tocado, que es muy preocupante, primero lo que se ve es una serie de influencias externas, inapropiadas. El secretario general ¿no?, de Palacio. A ver, ¿en qué momento el presidente podía conversar con los mandos de las Fuerzas Armadas sobre este proceso de ascensos? ¿Qué cosa es lo apropiado y lo inapropiado en este caso? Bueno, el proceso de ascenso es un proceso que dura todo el año. Empieza en enero, preparando los currículos, los legajos de los postulantes, viendo sus notas y haciendo un cuadro de mérito. Ya en las fechas programadas, de acuerdo a la reglamentación interna de cada instituto y de acuerdo a la ley de situación militar, en octubre se hace una calificación, por decirle a los coroneles que son postulantes a generales de brigada, todos los generales de brigada los califican. Y también es una nota que pasa a formar parte del cuadro de mérito. Con ese cuadro de mérito hay comités de selección que recomiendan a la Junta de Generales de División cuáles son los más aptos en base a su trayectoria, a todos sus años de carrera, no es al año que se presentan, a los 37 años, 40 años de carrera que se están presentando en un ascenso. En base a esos méritos, los generales de división votan. O sea, hay un consenso para decir, este señor tiene los méritos. A ver, votos, y la mayoría acepta y es ascendido. Esa propuesta de ascensos es llevada al ministro de Defensa. ¿Cuál es la función del ministro de Defensa? Porque el ministro de Defensa no es un mes parte. No es claro, por supuesto. La función del ministro de Defensa es verificar que los que están siendo propuestos para el grado inmediato superior cumplan con todos los requisitos que dice la norma y la ley y que el comandante general le sustente si hay alguno que se ha movido en el cuadro 1 o 2 puestos, ¿por qué se está moviendo? ¿Y por qué este y por qué sí no? Eso fue lo que usted hizo como ministro, claro. Por ejemplo. Usted venía de ser militar, pero luego ministro de Defensa y tiene, digamos, una serie de asesores con los cuales se puede hacer el cruce de si esta decisión es la adecuada. Una vez que recibe el ministro de Defensa, lo lleva al presidente y le explica, señor presidente, estos son los candidatos, y si el presidente necesitara saber algún detalle más específico, lo puede llamar al comandante general a través del ministro de Defensa. Y van con el ministro de Defensa a explicarle por qué sí y por qué no. Esa es la función. Pero nunca el presidente le puede decir, oiga señor, asciéndame a este y a este no. Esa potestad no es. Eso no pasa. Eso no pasa.
Eso no pasa. Y si pasara, el comandante general está en la obligación moral de respetar la propuesta institucional siempre y cuando esté actuando correctamente como corresponde. ¿No? Ahora, hay una injerencia política en este tema y indudablemente es preocupante. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia con Vladimiro Montesinos. ¿Qué hacía Vladimiro Montesinos? Pasaba al retiro por renovación aquellos oficiales que podían hacer respetar a las decisiones institucionales. Lo pasaba al retiro. Y colocaba en lugar de ellos a gente que era fácilmente manejable. Claro. ¿Y cómo lo hacía? Gente normalmente que no tenía las capacidades para ascender y no estaba bien en el cuadro de mérito, pues lo ascendía y por supuesto le está debiendo el favor de su ascenso. O gente que iba a pasar al retiro, no lo pasaba y por supuesto no está pasando al retiro y le debe el favor. ¿Cuándo le va a cobrar ese favor? Cuando tenga que apoyar alguna acción política de gobierno que está de turno en ese momento. El segundo punto que usted señaló ahora y que ha sido en realidad confirmado por la prensa, ¿no? O sea, con el registro de visitas, ¿no?, a Palacio de Gobierno que fueron recibidos, son 48 oficiales de los 3 institutos, me parece, que han sido recibidos entre la publicación de la lista, ¿no?, que se dio a conocer y ya su promulgación, ¿no?, en ese periodo, en ese lapso. Y lo que se señala es que no solamente los recibe el jefe de la Casa Militar, sino que sale en un momento el propio presidente. El presidente debería, en todo caso, desmentir esa información, ¿no?, o explicarla, o dar explicaciones. Y hay una especie de pedido de lealtad. Esto tampoco ocurre, ¿verdad? A ver, o sea, ¿cómo es esa...? Hay algunos oficiales generales que han ascendido al grado inmediato superior y que me conocen, pues trabajo con ellos. Y se me han acercado y me han dado su preocupación porque ya la institución de ninguna manera quiere involucrarse en una aventura política, ¿no? Ningún presidente, que yo sepa, ha hecho que los oficiales que están por ascender, porque en ese momento todavía no estaba publicado, sean llamados a Palacio, donde les pasen lista uno por uno y sea el presidente, le dé unas palabras y les pida su lealtad, ¿no? Lo que el presidente tiene que entender, a lo mejor por desconocimiento y por mal asesoramiento intencionalmente maligno, no sabe que la lealtad de las Fuerzas Armadas es a la nación y a sus roles constitucionales que tienen como Fuerzas Armadas. No, la lealtad no es al presidente de turno, no es al gobierno de turno para cumplir políticas de gobierno. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y tiene el mandato sobre las Fuerzas Armadas, pero dentro de los roles constitucionales que cumplen las Fuerzas Armadas. Tan es así que, volteando la tortilla, recordará usted, hace poquito nomás había voces, incluso de militares retirados, ¿no?, de ex altos mandos, que prácticamente le demandaron en un momento a las Fuerzas Armadas en actividad algún tipo de reacción frente a lo que ellos consideraban una suerte de fraude electoral. Y la respuesta, precisamente, no fue una respuesta explícita, pero lo que se dijo en ese momento es, oye, claro, es muy cómodo hacerlo desde el retiro, ¿no?, pero a mí como oficial en actividad, si yo de alguna manera intervengo en algo que es de exclusiva responsabilidad de los órganos electorales que ya habían, digamos, sancionado la elección, yo voy a terminar preso, ¿no? Entonces, es de un lado y del otro, ¿no? Porque ahora estamos viendo lo de Castillo, pero efectivamente aquí pues las elecciones dieron como ganador a Castillo precisamente respetando la no deliberancia estricta de las Fuerzas Armadas. Por eso preocupa especialmente lo que usted señala. Esa es mi preocupación. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes y no deben ser involucradas en política, por ninguno de los lados, porque ya tenemos experiencia, hay generales inclusive que ahora están en la cárcel por esta aventura política que tuvieron con Vladimiro Montesinos, claro, y con Fujimori, ¿no? Y por lo tanto, el presidente y el ministro de Defensa tienen que hacer respetar la institucionalidad y la no injerencia política en los institutos armados. Ahora, lo que tiene que tener claro el señor presidente de la República es que el cargo de comandante general del Ejército no es un cargo político como es el ministro de Defensa. Yo lo coloco al ministro de Defensa para que ejecute mis políticas de gobierno y lo puedo cambiar si no las cumple.
pero el comandante general del ejército no es cargo político, es un cargo institucional, porque está cumpliendo roles institucionales y objetivos institucionales que nada tienen que ver con las políticas o objetivos de gobierno, salvo que el gobierno dé un objetivo en bien de la población en caso de un desastre, etcétera, donde puede participar la Fuerza Armada tranquilamente, porque está dentro de su rol constitucional. Entonces, no, moralmente, no tiene el derecho de estar cambiando al comandante general cuando se le dé la gana. En este caso, por un aparente desacuerdo Por con respecto supuesto, al proceso de ascenso. lo normal es que un comandante general gestione 2 años y un tercer año, de acuerdo a la ley, y un tercer año si lo pide el presidente de la República. Es cierto que en la ley dice hasta 2 años. Eso significa que el presidente tiene la potestad de removerlo si es que se da el caso. Pero que se estás dé el hablando de caso 3 de meses forma después en justificada. medio de... Puede ser que un comandante general no esté cumpliendo sus objetivos institucionales por deficiencia en la gestión o porque comete una falta grave, ¿no? Ahora, Pero esto nos vuelve a un punto del debate que se está, digamos, ventilando diariamente prácticamente. Ok, vamos a esperar, ¿no?, una respuesta del presidente. Es probable que haya desconocimiento, pero ¿qué pasa con el ministro de Defensa? O sea, es decir, el ministro de Defensa se supone que también es el asesor del presidente en estas materias y por lo tanto tiene que estar por lo menos familiarizado, o digo yo, al menos asesorarse correctamente, ¿no?, para no atravesar por esto. Ya, evidentemente, el ministro de Defensa está con un pie fuera, ¿no? bueno, el ministro de Defensa, con estos hechos, ha perdido toda credibilidad ante la Fuerza Armada y ante la población, ¿no? Y cuando uno pierde credibilidad, dignamente uno tiene que dar un paso al costado. Es lo que corresponde. Y eso supongo que es lo que debe corresponder. Pero va más allá. Yo le hago una invocación al señor presidente de la República, que en un Estado de democracia no involucre a las Fuerzas Armadas en actos políticos. Es más, que no haya intención en su cabeza de empezar un control de las Fuerzas Armadas haciendo favores en ascensos o pases al retiro para después pedir el favor apoyándolo en alguna decisión o acción que tome. Eso ya lo hemos tenido antes, ha sido un desastre para la Fuerza Armada y ha sido un desastre para el país. Nos tenemos que manejar en los canales de la democracia y sobre todo brindando confianza, certidumbre y claridad al país. Si no lo hace así, lo único que nos está haciendo es llevar al país a una crisis de una incertidumbre día a día que se agrava cada vez más. ¿Qué debería pasar ahora con el Ministerio de Defensa? Es decir, si es que el señor Ayala efectivamente ya es relevado, ¿cuál debería ser el perfil del ministro de Defensa? Mire, aparte de cumplir con sus funciones de gestión en el Ministerio de Defensa, una de las responsabilidades importantes del ministro de Defensa es evitar que las Fuerzas Armadas sean manipuladas políticamente. Esa es una función. Y si tiene dignidad y honor, cuando no lo fuera así, poner su carta a disposición. A Dios gracias, cuando he tenido la oportunidad de ser ministro de Defensa, el expresidente Vizcarra respetó siempre escrupulosamente las propuestas institucionales. Siempre. Lo único que me pedía era que verifique que estén de acuerdo a las normas. Y cuando lo llevaba, nunca me ponía un pero, firmaba. No se movieron, no hubo recomendados, digamos. En absoluto. Ni en los pases de retiro, ni en los ascensos a otros cargos, ¿no? Ahora, acá cuando se dio, por ejemplo, el relevo en la Marina, entró, me parece, el número 4. Hay versiones que dicen que por eso tampoco ha sido el relevado, porque ya habías, digamos, saltado, lo cual también es potestad en todo caso, ¿no?, del presidente, pero en el escalafón también es un problema irlo alterando, ¿verdad? Claro. El presidente tiene ciertas potestades, ¿no? De relevar a los comandantes generales escogiendo entre los 3 más antiguos, pero una de las responsabilidades morales del presidente es hacer estos cambios mirando también el desarrollo institucional y no detrás de intereses políticos. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. Esa es su responsabilidad moral como presidente de la República. Esta situación, vamos a ir a una pausa, general Martos, pero esta situación fue precedida por otro episodio controversial, que fue esta famosa resolución, aparentemente constitucional, pero muy controversial, sobre la posibilidad de que la Fuerza Armada apoye a la policía en tareas de seguridad ciudadana durante un mes para Lima y Callao. Esto claramente no llevaba la firma de la primera ministra y pareciera que hay también allí una controversia. ¿Qué puede hacer la Fuerza Armada en una tarea que le compete a la policía? Vamos a ir a una pausa y regresamos con esa pregunta.
Ex ministro de Defensa, ex PCM general Walter Martos. ¿Qué puede hacer la Fuerza Armada para apoyar a la policía en labores de seguridad ciudadana? ¿Puede hacer algo, es decir? Esa resolución que han sacado del apoyo a la Fuerza Armada a la lucha contra la delincuencia que ejerce la Policía Nacional es una medida, desde mi punto de vista, más populista que efectiva, ¿no? La Fuerza Armada tiene una estructura, una organización, una formación y un equipamiento totalmente diferente al que cumple la Fuerza Armada. La capacitación, el entrenamiento totalmente diferente al que cumple la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. El militar no puede detener, no tiene el marco legal para detener. Está equipado con armas de guerra, que indudablemente si hacen uso van a matar. No están equipados con equipamiento como para amedrentar, etcétera, etcétera. Lo que se tiene que hacer es, claro, este es un problema estructural. Cuando estaba en la presidencia del Consejo de Ministros estábamos haciendo un planeamiento, pues es un problema estructural que involucra a varios sectores, ¿no? Involucra al Ministerio del Interior, involucra a la Fiscalía, al Poder Judicial, al INPE y todo un ciclo que tenía que conversarse y ver la manera de solucionar este tema, aparte de la prevención, ¿no? Para ver también la parte de la contención. Pero el involucrar a la Fuerza Armada no soluciona, ya lo hemos estudiado de diferentes maneras, no soluciona absolutamente nada. Lo que se tiene que hacer es potenciar a la policía, equiparla mejor, darle mayor gente. Ahora, la Fuerza Armada, de acuerdo a la ley, sí puede participar en apoyo a la policía, indudablemente relevándolo del control y la seguridad de ciertos objetivos estratégicos, para que ellos tengan mayores efectivos y se dediquen exactamente a lo que corresponde. Más nada. El hecho de que salga la Fuerza Armada a patrullar, eso no tiene nada de efectivo, porque están armados con armas de guerra y no tienen la capacitación, ni el equipamiento, ni el entrenamiento para actuar contra puede haber, delincuentes, sí, ¿no? efectivamente hay experiencias internacionales de, como usted señala, mover un poco cierta cantidad de efectivos militares para ciertas labores, efectivamente, de defensas, de perímetros estratégicos, etcétera, que de repente hay un buen número de policías ocupados en esa... Nosotros hicimos un estudio para relevar, por ejemplo, a la Policía Nacional del cuidado en las fronteras, Ajá. ¿no? Pero al hacer el estudio nos dimos cuenta que no eran grandes efectivos, No era muy o sea, significativo. no sumaba mucho pues, a lo que era la policía, ¿no? O relevándolo en la seguridad de lugares estratégicos, pero tampoco sumaba una cantidad adecuada como para que... Este tiene que ser una reorganización y un liderazgo en la policía mucho más eficiente y mire, yo he comprobado que tenemos en nuestra policía grandes profesionales y muy comprometidos y muy conocedores de este tema, que teniendo el apoyo y el liderazgo adecuado pueden ser muy efectivos. Y hacia ahí tiene que ir el esfuerzo, no involucrando a la Fuerza Armada, ¿no? Ahora, ¿cómo ve a Mirta Vázquez frente a la PCM? Usted que ha sido militar, ha estado con el Ministerio de Defensa y finalmente ocupó pues, la PCM en momentos sumamente complejos también para el país. ¿Cómo ve a la primera ministra? Bueno, todavía no puedo dar una opinión porque recién está empezando en el cargo. Lo que sí le puedo dar es mis mejores augurios y deseos de éxitos, porque el éxito de ella va a ser muy importante para el país, porque ella puede ser un factor muy importante de equilibrar entre este desconcierto político que tenemos, que a veces el señor presidente dice una cosa y se va a un mitin y dice otra cosa, y eso al dólar, por ejemplo, ya lo tenemos que baja, que sube, que vuelve a subir. Cada vez que se va el presidente dice, cada vez que yo vengo dicen que va a subir el dólar. Es cierto, porque cada vez que se va y dice que la asamblea constituyente y que las empresas que se va a renegociar y todo, el dólar comienza a subir. Entonces ahí tiene un papel muy importante ella de poner un equilibrio en el gobierno y darle una mayor estabilidad, una mayor coordinación con los ministros. Indudablemente a mí me apena muchísimo que se estén escogiendo en los cargos de ministros a personas más por favores políticos o allegados al gobierno que por la calidad profesional y por la experiencia que tengan, porque tiene que ser un equipo humano que tenga experiencia, que tenga capacidad de gestión, porque estamos hablando de la gestión del país. No estamos hablando de la gestión de un partido ni de un... No estamos hablando de un nicho, no estamos de un hablando de nicho, algo estamos sectorial, hablando no de estamos todo hablando el de país. intereses particulares, de un gremio. No, y tendríamos que buscar a los mejores
profesionales calificados. El país hay buenísimos profesionales en experiencias, técnicos, políticos, que pueden ocupar esos cargos y nos pueden llevar a un buen rumbo. Para terminar, mencionaba usted hace algunos minutos al expresidente Vizcarra. El expresidente Vizcarra ha anunciado su nuevo partido político, pero por supuesto tuvo no solamente más que por la vacancia, pues después ha tenido una serie de problemas. ¿Cómo observa usted el futuro político de Vizcarra? Bueno, le deseo los mejores augurios. Yo ya no he conversado después que salió de la presidencia del Consejo de Ministros con él, pero yo le deseo los mejores augurios, ¿no? Que aclare los problemas que tiene en la Fiscalía y una vez que los aclare, que dé lo mejor para nuestro país. La verdad, yo le digo con toda sinceridad, para mí, por lo menos, fue un buen presidente. Era muy inteligente, tomaba las decisiones, tenía la valentía de tomar a veces decisiones difíciles y tenía una intuición política muy acertada para tomar algunas decisiones. Pero bueno, veremos más adelante qué sucede. Nosotros le deseamos lo mejor a todos los líderes políticos porque del éxito que tienen ellos es el éxito de nuestro país. Y en este caso lo necesitamos con el gobierno actual. Gracias, Walter Martos, por estar con nosotros. Enrique, muchísimas gracias a usted. Un gusto saludarlo. Vamos a una pausa, regresamos con el constitucionalista Omar Cairo. ¿Cuál es el efecto que esto puede tener? Ya se está hablando en el Congreso, digamos, de una serie de salidas, incluso que para algunos podrían ser extremas. Vamos a ajustar las clavijas constitucionales tras la pausa. Parece inminente la renuncia del ministro de Defensa, del señor Walter Ayala. Los trascendidos ya publicados en varios medios dan cuenta que el presidente Castillo le habría pedido la renuncia en medio de este contexto y hay reacciones, digamos, de todo calibre. Estoy leyendo el Twitter de Manuel Merino de Lama, que señala, bueno, que no es suficiente, ¿no?, con la remoción, que a él le hicieron una persecución, que si se va a dejar que el presidente Castillo, ¿no?, destruya la democracia. En fin, eso dice Merino de Lama. Hay otros congresistas que también están, digamos, haciendo declaraciones altisonantes. Alguien como el exministro Pedro Cateriano, que no es exactamente afín a este gobierno, ha dicho, por ejemplo, que si bien hay una irregularidad, una intromisión, pues hablar de una vacancia no tiene base constitucional, es lo que dice Cateriano. Vamos a preguntarle al constitucionalista Omar Cairo a propósito de esta polémica que, claro, que podría, según la Defensoría del Pueblo, ¿cómo está usted, Omar? Según la Defensoría del Pueblo, podría haber alcances penales. Me imagino que estos alcances penales podrían, no sé si tener relación con los funcionarios que hayan querido ejercer una influencia inapropiada, como lo ha dicho el general Martos ahora. Cuéntenos, por favor, ubíquenos un poco cuál podría ser la responsabilidad eventual del presidente y cuál es la responsabilidad de los funcionarios que aparentemente se han entrometido en estos procesos de ascensos. Sí, acá hay varios planos, Enrique. En realidad, la facultad del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nombrar y destituir a los comandantes generales es plena. Ajá. No requiere motivación, no requiere justificación, es una decisión de política de defensa. Y hay cito al constituyente Enrique Chirinos, que afirma en su libro, en su comentario de la Constitución, el presidente del Perú es un jefe supremo cabal de las Fuerzas Armadas porque tiene el poder de nombrar y, por supuesto, de destituir a los comandantes generales. En este contexto, el comandante general destituido, estoy seguro que por desconocimiento, ha dicho que el presidente es verdad que puede elegir comandantes generales, pero él ya lo hizo hace 3 meses y lo escogió a él. Entonces, si desea relevarlo, debe haber algún motivo que lo justifique o alguna falta grave. Esto es como pedir estabilidad laboral en la comandancia general y eso no existe. Yeah. Ese es un cargo de confianza que es potestad del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, nombrarlo
o destituirlo cuando nombra a otro comandante general. Sobre eso no hay ninguna afrenta a nadie. Ese es un punto. Ujú. La cuestión de la motivación, es decir, la motivación que según el comandante general u otros militares que han declarado, es que el presidente habría presionado para que ascienda a ciertos oficiales, y que ante la negativa del comandante general del ejército lo habría Removido, sí. cesado y habría nombrado a otro comandante general. Bueno, en realidad no se necesita el presidente de la República no necesita ningún argumento para destituir un comandante general y nombrar a otro. Es una atribución. Pero el hecho de haber presionado para que se ascienda a oficiales no invalida el nombramiento ni la destitución del comandante general, pero sí infringiría el artículo 172 de la Constitución, segundo párrafo, donde dice que el presidente otorga los ascensos de los generales y almirantes según propuestas del instituto correspondiente. Claro, y tienen que ser propuestas genuinas, no propuestas que el presidente construya para sí mismo. Ahora, habrá que determinar si es que esa presión ocurrió, esa conversación se produjo, y si es que eso se demuestra, el presidente estaría en curso en infracción a la Constitución y podría ser hasta destituido por juicio político, que es una figura muy específica, no es vacancia, incapacidad moral, esas cosas que se construyen a partir de la exaltación y el desconocimiento de lo que significa la vacancia y la incapacidad moral, que no es inmoralidad. Por otro lado, esto de las presiones para que se asciendan a oficiales, a pesar de lo que dice la Constitución, está muy lejos de constituir un hecho, es decir, sería una infracción a la Constitución de haberse producido, pero no es un hecho que convierta a Castillo en una especie de precursor de esta infracción, porque lo que comenta Enrique Bernales en su libro del año 2012, ya había gobernado Toledo 5 años, García 5 años y Humala un par de años. Él dice que esa norma, en otras palabras, consiste en principio en la iniciativa del Instituto Armado y del veto al presidente. O sea, el instituto propone y el presidente veta. No nombro o sí nombro, pero él no hace la propuesta. Pero él dice, en la práctica no necesariamente sucede así, porque es el presidente el que puede ejercer sus atribuciones, incluido el de jefe supremo, y presionar a las instituciones para que le presenten los candidatos que él quiera ascender. O sea, esta práctica tiene vieja data. Claro. Enrique Bernales da cuenta de esto en el 2012, cuando ya habían gobernado Toledo, García y Humala. O sea, esto, si hay que investigarlo para desterrarlo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, efectivamente uno puede imaginarse que hay una suerte de toma y daca, ¿no?, en estos procesos, pero claro, aquí como está conectado con la remoción de los dos comandantes generales, aparentemente, como usted dice, es finalmente atribución plena del presidente, aquí estaríamos hablando pues de efectos probablemente políticos más que otra cosa. Porque claro, hay una suerte de recomendación, de repente además por vía inapropiada, como es el secretario de Palacio de Gobierno, en algún caso, ¿no?, se le dice que no, aparentemente según el general Vizcarra, el presidente Castillo le dijo, ya, listo, no hay problema, pero claro, son removidos poquito tiempo después, ¿no? Hay un causa-efecto. Claro, lo que ocurre es que lo que es importante es separar, Enrique. O sea, el presidente de la República puede nombrar, inclusive hubo un congresista que dijo, entonces el presidente podría nombrar diariamente o semanalmente un comandante general. Lamentablemente sí, podría cometer ese disparate, pero eso implicaría que su política en materia de defensa está siendo desastrosa. Y entonces tiene que hacerse efectiva la responsabilidad política del Ejecutivo, pero no en cabeza del presidente, sino del ministro de Defensa. En ese caso, si por ejemplo nombra un comandante general cada mes, el Parlamento interpela y censura al ministro de Defensa por permitir ese desacierto. Ya claro. Si el presidente nombra, como dijo en el ejemplo ese congresista, un comandante general cada día, ahí sí habría incapacidad moral, claro. Pero en el sentido de incapacidad mental, estaría loco para nombrar comandantes diariamente. Lógico. Pero son cosas que tienen que ver con una atribución constitucional que genera responsabilidad política por su acierto o desacierto, pero no por su antijuridicidad.
la antijuridicidad está en pretender hacerse él mismo la lista para los ascensos a altos, a altos grados militares. El tema del comandante general, de los comandantes generales está bien claro. Chirinos lo dice claramente. Bien. Es cabal la potestad del presidente. Ahora, hay... Sí. Sí, sí, termine, porque hay un tema aparte. Todo lo que rodee a ese nombramiento no lo invalida por arbitrario, sino que es sancionable si es que ha habido algún delito o una infracción a la Constitución. Es sancionable la conducta que rodee el nombramiento. Pero la atribución de nombrar no necesita ninguna justificación. Bien. No es un escalafón. O sea, creo que de buena fe el excomandante se equivoca cuando piensa que para que lo remuevan del cargo de comandante general debían haberle demostrado falta grave por algún motivo, o sea, un procedimiento administrativo. No, es que eso no es un acto de ese tipo. Es un acto de poder, como dice Chirino Soto, del jefe cabal supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ahora, el otro tema que acabamos de comentar con Martos, que es el de, todo indica, ¿no?, la visita de 48 oficiales. En realidad esto ha sido cruzado por la prensa con los registros de visitas. Lo que le han dicho a Martos es algunos oficiales que durante esta visita el presidente habría aparecido, porque la visita oficial es al jefe de la Casa Militar, habría aparecido y habría de alguna manera demandado algún tipo de lealtad. Esto es entre que se publica la lista de ascensos y su promulgación, es en ese lapso. ¿Allí podría darse algún tipo de irregularidad sobre lo que le compete o no al presidente en su relación con las Fuerzas Armadas? En su relación no, porque él es jefe supremo y la lealtad la lealtad es institucional, la que se le debe al jefe supremo, sea quien sea. Es decir, si Castillo renuncia y Dina Boluarte mañana es presidenta, la lealtad es al presidente de la República. Que él haya ido o no haya ido, eso es anécdota. El problema es que haya utilizado eso como instrumento para determinar o cambiar la lista de propuestas. Ahí habría un problema de infracción constitucional. Cuando se está comparando con el acta de sumisión de Montesinos, ¿por qué no aplica para ustedes una comparación similar? No, ahí es clarísimo, porque en esa época el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, bueno, aceptando la hipótesis de que Fujimori no era un dictador, era Alberto Fujimori. ¿Qué hacen los altos oficiales firmando un acta de sujeción ante un capitán en retiro de la policía? No tiene nada que ver. O sea, la Constitución no ordena a los altos oficiales a que le den lealtad institucional a un policía en retiro. Es totalmente distinto. ¿Sería inapropiado entonces el papel del secretario general de Palacio en este caso, de comprobarse? Eso, por supuesto, porque si lo habría hecho, estaría o actuando a nombre del presidente y por lo tanto siendo instrumento de una infracción a la Constitución, o cometiendo él, esto en la medida en que se prueben los hechos, algún delito por atribuirse la influencia presidencial para lograr un determinado resultado. Esto lo conoce mejor los penalistas. Yo ahí sí estoy un poco lejos de la disciplina en lo específico, pero lo que han mencionado son coacción, tráfico de influencias o patrocinio ilegal. Eso, en la medida en que el presidente pudiera ser involucrado o algún secretario, tendría que responder. El presidente tendría que responder en lo penal cuando termine su gobierno, porque el 117 de la Constitución no permite procesarlo previo ante juicio durante los 5 años, pero sí permitiría destituirlo por infracción a la Constitución de comprobarse que él ha hecho esta conducta que, según Bernales, le hicieron García, Toledo y Humala en la parte que gobernó, por infracción a la Constitución, por pretender construirse él mismo la lista de propuestas para los ascensos. Un minutito para que nos complemente sobre algo que sí dijo anoche Ayala con respecto a, digamos, la posibilidad de la famosa Asamblea Constituyente con el poder que emana del pueblo, ¿no? El poder constituyente es el pueblo y se sigue hablando en algunos espacios del oficialismo sobre esta materia. Y claro, estamos hablando del ministro de Defensa. Se supone que no hay asamblea constituyente si no pasa una reforma constitucional por el Congreso.
no se entiende esa parte todavía. Lamentablemente, hay dos caminos en realidad. Uno es la inclusión en la Constitución vía reforma del artículo 206, aprobada por el Congreso, de una Asamblea Constituyente. Entonces, una vez que esté incorporada a la institución, se puede convocar, como se ha hecho en Chile. En Chile se dice que el pueblo se levantó, que es la voz del pueblo. No es la voz del pueblo, en realidad. Sí el pueblo se pronuncia espontáneamente y a través de sus representantes, pero se reformó la Constitución. Y la otra vía es que haya un consenso de todas las tendencias políticas, como pasó en el Perú en el año 78, como pasó en Colombia en el año 91, que no fue que se recolectaron firmas y entonces dijeron, ya el pueblo se pronunció en este planillón. Eso no es un pronunciamiento del pueblo. Ese es el pronunciamiento de una parte de la población, movilizada por un grupo político. Ese no es el pueblo, esa es una fracción del pueblo. Y la titularidad del poder constituyente le corresponde al pueblo en su integridad. ¿Cómo se expresa esa integridad? Por el consenso de todas las fuerzas políticas. Ese consenso es el momento constituyente. El momento constituyente no se construye aumentando millones de firmas. Ahí se construye el respaldo masivo a una opción política. Claro que sí. Vamos a ver si ese concepto entonces, que está bastante claro en la Constitución y por supuesto en la práctica con lo que usted señala del momento constituyente, se entiende. Gracias, Omar Cairo, por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos desde Escocia. Es la segunda semana de la COP26. Nos va a acompañar la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. También la segunda semana de la cumbre climática, la COP26 en Glasgow, Escocia, y nos comunicamos con la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien se encuentra, por supuesto, en esta ciudad. ¿Cómo está, Fabiola? Un gusto reencontrarnos. Buenas noches. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo se vive esta segunda semana? Hay unas metas sumamente ambiciosas, compromisos con respecto a la reducción de emisiones y hay, por supuesto, incertidumbre sobre hasta dónde se podría llegar, sobre todo pues en relación con lo que llamaríamos las potencias o determinadas potencias. ¿Cómo observa usted el ambiente? Bueno, efectivamente, en realidad la meta más ambiciosa es sobrevivir. O sea, lo que estamos discutiendo en este momento a nivel global es supervivencia. Sabemos que si seguimos haciendo las cosas como se están haciendo hasta ahora, dentro de unos años vamos a llegar a superar el límite que la ciencia nos dice que es posible tener. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que entendamos que el momento de tomar las decisiones era hace años y tenemos que tomarlas cuanto antes. O sea, el sentido de urgencia tiene que crecer. Las metas son ambiciosas, por supuesto. Hay temas, por ejemplo, claves, como el tema de la transición energética, ¿no? Y eso acompañado de temas como la electromovilidad, pero también dejar de usar el carbón y el tema para nosotros en particular en el Perú de parar la deforestación, ¿no? Además, recordemos que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático justamente porque tenemos una variedad de ecosistemas. Entonces, cualquier movimiento en la temperatura afecta a nuestros ecosistemas y, de hecho, los más vulnerables son aquellos que viven de la naturaleza, de estos ecosistemas. En nuestro país la seguridad alimentaria de muchísimas personas depende justamente de ello, de pueblos indígenas, y los que vivimos en las ciudades también nos vamos a ver afectados. Entonces, es algo que nos tiene que importar. Hemos visto la presencia de líderes mundiales como Joe Biden, de Barack Obama, del expresidente estadounidense, que marcan sin duda un punto de inflexión con lo que fue el retroceso, podríamos llamarlo, de la política estadounidense durante el mandato de Donald Trump. Y sabemos pues de compromisos de otros bloques como el de la Unión Europea. ¿Dónde están los problemas ahora mismo? Se dice mucho o se habla mucho de la reticencia de potencias como China e India, por supuesto. Brasil. A ver,
una cosa importante, una cosa positiva que creo que hay que resaltar es que esta es una COP que ha tratado de hablar de los temas de naturaleza, quizás de bosques como ninguna otra, ¿no? Y ese es un tema muy importante. Entonces, la ambición de parar la deforestación para países como Reino Unido, que está impulsando mucho esta agenda. Hemos tenido el Día de la Naturaleza, por primera vez una cosa muy, muy importante, da una señal clara de hacia dónde se quiere ir. Sin embargo, es difícil para otros países tomar decisiones vinculadas a otros temas, como por ejemplo, dejar toda la producción de carbón, ¿no? Y ahí tenemos países desde, digamos, de la Unión Soviética o Colombia, otros países que dependen de este tipo de producción. Entonces, hay algunas decisiones que son difíciles, pero que tienen que ser tomadas, ¿no? El tema de impulsar, seguir impulsando los combustibles fósiles es algo que no debemos hacer en el mundo, porque ya estamos conscientes a través de la ciencia que esto no contribuye con la meta que tenemos. Una cosa muy importante también, creo yo, es el compromiso que está tomando el sector financiero a nivel global. No existe la posibilidad de tener una transición, ¿no es cierto?, de la forma como veníamos haciendo las cosas a esta forma nueva que necesitamos hacer las cosas, que es reduciendo las emisiones que se generan sin que el sector financiero se comprometa. Y ahí hay esfuerzos que ha venido haciendo en particular Reino Unido, pero otros países también. Hay proyectos, estuvo hace poco el presidente de la COP, Zach Goldschmidt, estuvo en el Perú de visita, ¿no? Y estuvo viendo cuáles son estos proyectos. Hace poco Perú ha emitido por primera vez un bono sostenible. Hay un proyecto que se llama Inverclima, que también ha estado impulsando que, por ejemplo, las AFPs hagan un análisis de sus portafolios de inversiones. Todo este proceso es algo que en el Perú se está dando, pero que también se está dando a nivel global. Es muy importante el involucramiento del sector financiero, pero todavía, por ejemplo, a pesar de los esfuerzos, no llegamos al nivel de que los actores que necesitan el financiamiento, los chiquitos sobre todo, puedan acceder a este financiamiento de una manera justa, con un interés adecuado. Entonces, por eso se dice mucho que tenemos que trabajar no solamente en la transición climática, sino que esta sea una transición climática justa que incluya a todos y a todas, ¿no? Precisamente, y hablando del tema de deforestación que usted tocaba, lo que se señala también es que en esta COP ya se están poniendo importantes recursos monetarios para ayudar a impulsar esta tarea. ¿Cómo puede aprovecharlo el Perú de la mejor manera posible? Bueno, efectivamente han habido anuncios importantísimos, ¿no?, de varios países de poner recursos para ayudar a parar deforestación. Hay tres ideas que a mí me parecen fundamentales para, además en particular para el Perú. Lo primero es que los mercados están cambiando. Entonces, por ejemplo, ya hace un tiempo atrás, Unión Europea, Reino Unido, Francia mismo había dicho, miren, a nosotros nos interesa seguir comprando productos que vienen de los países que tienen bosques, pero lo que no nos interesa es comprar productos que hayan originado deforestación. Entonces el mercado está dando señales y están ya discutiéndose regulaciones para exigir que los productos que ingresen a estos mercados sean productos que no hayan tenido en su cadena de suministro, en su cadena productiva, digamos, no hayan generado deforestación. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ya no podemos seguir teniendo productos de una agricultura desordenada, digamos. La agricultura es una actividad muy importante, pero no tiene por qué crecer a costa del bosque, ¿no? Ese es un primer tema. Lo segundo es que los consumidores estamos cambiando también. Los consumidores queremos productos más naturales, más orgánicos. Queremos productos que realmente lo que se llaman los superfoods, ¿no? A mí me ha dado muchísimo gusto, no se imaginan el orgullo que he sentido cuando entro a una tienda y puedo ver un chocolate peruano aquí en Escocia, ¿no? Y ese es un producto que está viniendo porque nosotros tenemos un cacao de muchísima calidad. El cacao peruano es de mucha calidad, somos nosotros de origen además,
de cacao. Entonces, los consumidores también estamos cambiando. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar. El Perú es un país mega diverso. Tenemos una oportunidad extraordinaria con los productos de nuestra biodiversidad. Y el tercer tema que creo que es muy importante es buscar lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y ahí es donde tenemos también la oportunidad de avanzar como país hacia el tema de reconocer el capital natural que tenemos. Cuando se deforesta, cuando se pierde el bosque, no solamente estamos perdiendo madera, no solamente estamos perdiendo especies, ¿no? Estamos perdiendo capital natural, la biodiversidad, que es un sello distintivo de nuestro país. Entonces, hoy día, 3 grandes problemas a nivel global: cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación. Para la contaminación, el esfuerzo de impulsar el tema de la economía circular es muy importante. El reciclaje, todo lo que significa manejar adecuadamente esos recursos y, por supuesto, tener conciencia ambiental. Para los otros temas, pérdida de biodiversidad y cambio climático, necesitamos tomar decisiones que pongan a la naturaleza justamente en el centro de estas decisiones. Hay, volviendo ya a la agenda estrictamente peruana, manifestaciones que parecen ser reversivas, ¿no? Hay un proyecto de ley que propone suspender la prohibición del uso del Tecnopor por 2 años más, creo. Y claro, lo está impulsando un partido, Fuerza Popular, donde se supone que el principal productor de Tecnopor ha incluso nada menos que aportado a la campaña. Evidentemente, pues habría algo inapropiado. ¿Dónde están los riesgos para el Perú? Mira, en los temas ambientales no deberíamos tener un tema de partidos por aquí o por allá. Todos y todas tenemos que sumar porque se trata de la supervivencia de todos nosotros. Pero el Tecnopor, Entonces, perdón, hay que prohibirlo. exacto, por eso, en el tema del Tecnopor, ¿no? Ya habíamos tomado una decisión que además se tomó por consenso. En la votación que se tuvo en el Congreso para esta ley, solamente hubo una abstención. De todos los congresistas que votaron, solamente una abstención, todo el resto votó a favor. Y eso ya era un avance muy significativo para nuestro país. Esta norma, efectivamente, es un avance y no deberíamos ampliar su entrada en vigencia. Lo que yo entiendo que ha sucedido aquí es que existe en este momento, ¿no es cierto?, un desabastecimiento del mercado a nivel global. No es solamente el caso de Perú. O sea, el tema de la crisis del transporte, de los fletes que existen a nivel global, hace que hayan materias primas que no están llegando. Ampliar el plazo de entrada de esta ley en vigencia no ayuda a resolver ese problema. Lo que tendríamos que hacer, sí, es avanzar en una ley que ya, en la implementación de una ley que ya el Perú también aprobó, que era la modificación de la ley sobre gestión de residuos sólidos, la gestión integral de los residuos sólidos. ¿Y qué decía esta norma que se aprobó? Que los peruanos tenemos que avanzar en separar nuestros residuos en la fuente, como ya se hace en otros países. Porque hoy día el cartón, el papel que se podría reciclar para hacer la materia prima de esos empaques alternativos al Tecnopor, terminan en un botadero, en un relleno sanitario o quemados. Si tuviéramos una conciencia para separar esos residuos, los municipios impulsaran el recojo diferenciado a través de los recicladores, que cumplen un rol muy importante en nuestro país, podríamos generar empleos asociados al reciclaje. Este recojo de los residuos de manera diferenciada podría permitir tener la materia prima que sea utilizada para todos estos alternativos al Tecnopor, y no tendríamos que retroceder, sino más bien tendríamos que avanzar. Ese es el tipo de decisiones que necesitamos tomar, no retrocesos, sino avances. Y aquí no debe haber color político. En los temas ambientales, todos y todas necesitamos sumar, y eso es algo que hay que entender. Yo creo que en este caso la respuesta no es la respuesta fácil de amplío el plazo de entrada en vigencia, porque esa decisión además ni siquiera resuelve el problema. La decisión tiene que ser, hagamos las cosas de manera correcta. ¿Qué es eso? Es avanzar en el sistema de separación de los residuos en la fuente. Todas las personas podemos hacer eso en nuestras casas, separar los residuos orgánicos, los inorgánicos y el resto.
¿no? Los residuos de comida, los papeles higiénicos del baño, ese tipo de cosas. Y generar muchos recicladores que empiecen a trabajar y a vivir, ¿no es cierto?, de la generación de estos empleos a través del reciclaje. Formalizar este sistema no solamente contribuye con el tema de tener alternativas al Tecnopor, genera empleo digno también. Claro que sí. Fabiola Muñoz, muchas gracias por esta comunicación. Ojalá la COP26 llegue a buen puerto y ojalá nosotros, pues como país, como usted señala, tan vulnerable al cambio climático, pueda hacer su tarea gigantesca, lo que nos toca por delante. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos despidiendo, no sin antes comunicarles a ustedes cómo vamos con la vacunación. Ahora mismo veíamos en Iquitos una vacunación nocturna de adolescentes supervisada por el propio ministro de Salud. Pues bien, ya vamos 36.659.874 dosis aplicadas y ya tenemos a 16.008.997 peruanos inmunizados con las 2 dosis. Esto es al día de hoy, un avance del 57% pues, de la población objetivo. No hay que desmayar con este proceso de vacunación. Estamos avanzando efectivamente en medio pues, de los números que por supuesto hay que lamentar y saliendo, ojalá, de este largo negro túnel. Así que no bajen la guardia, sigan ustedes en la programación de TV Perú, sigan con la información deportiva, sigan con En Pared y nos reencontramos mañana. Adiós.